Si se humillare mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Nos damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Busco en ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, el lunes, iniciando semana, casi que iniciando mes, llegamos con nuestro segmento Gobierno Civil Bíblico. Presenta el doctor Ricardo Molina y Michelle Carreño, así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Bueno, gracias Jorge, un placer poder saludar a todos los que nos ven en directo en este programa de Gobierno Civil Bíblico, los que nos verán en diferido. En este programa nosotros pues proponemos, desarrollamos, explicamos y tratamos de dar a conocer por todos los medios posibles la propuesta de Dios de que sí existe una forma de gobierno civil bíblica que trae libertad y prosperidad para todos. Y me acompaña, como las sanas costumbres, la señorita Michelle Carreño. Bienvenida. Bueno, hola, buenas tardes para todos. Como las sanas costumbres nos mantienen aquí, nos mantienen pues siguiendo la voluntad de Dios, que es que podamos seguir proclamando su verdad. Y su verdad va aplicada tanto al gobierno como a todas las demás esferas. Así que por eso estamos felices de poder estar aquí un día más, simplemente hablando de lo que Él nos enseña día a día. Buenas. Claro que sí. Entonces, en ese orden de ideas, nuestro tema hoy es un tema doble por lo que está pasando hoy, por lo que se celebra hoy 4 de julio. El tema del programa, hemos dicho, se habla de la revolución cristiana. Y trataremos de hablar cómo se inicia una revolución cristiana en una nación. Hoy es 4 de julio y los norteamericanos hoy están celebrando su grito, su día de independencia. Independencia de un gobierno extranjero sobre ellos. Independencia de ser liderados por un rey en otro lado del mundo. Independencia para tomar sus propias decisiones. Independencia para tener a Dios como soberano. Independencia para ser libres de la opresión de un hombre, para ser libre de la opresión de un país, para ser libre de la opresión de las ideas equivocadas que tanto daño hacen a la sociedad. 4 de julio, 1776. Muy importante en la historia del mundo, muy importante en la cadena de la libertad, muy importante no pasar por alto esta celebración que le dio un rumbo, le cambió el rumbo a la historia de América, del norte, central, Latinoamérica y a los países del resto del mundo. Entonces, señorita Carreño, estamos hablando de los Estados Unidos. Sí, Rick, y ya que estamos hablando de Estados Unidos y lo que ésta representó históricamente, no solamente para esa región del mundo, sino para toda América y podríamos decir que para todo el mundo, fue la verdadera libertad. Y yo creo que podemos empezar a hablar y abundar de este tema más con las palabras de George Washington, que fue una figura clave que todos escuchamos y asociamos con esta libertad que hubo en Estados Unidos. Y dijo él en su discurso de despedida a la nación: no permitan que nadie reclame el tributo del patriotismo estadounidense
si incluso intenta eliminar la religión de la política. Aquí George Washington está hablando como que muy entre líneas, pero a la vez muy claramente, de que la verdadera libertad no procedía de que un humano empezó a pensar muy bien y que, no sé, como que le inspiró la filosofía francesa tal vez, sino que la verdadera libertad y el verdadero patriotismo estadounidense parte de la religión ligada a la política. Y podemos hablar nosotros de la religión que George Washington profesaba, y es la religión de que Dios es Padre y Dios revela a sus hijos la libertad. Así que me parece muy interesante empezar por este tema, y es el hecho de la libertad estadounidense parte de la libertad cristiana que hubo en sus dirigentes. Esa parte es demasiado clave para poder entender lo que es una revolución, la revolución. ¿Por qué se hace una revolución? ¿Cómo nace la revolución? ¿Cómo nació la revolución en los Estados Unidos? No es solamente agarrar unas armas y pelear, no es solamente rechazar una forma de gobierno como tal, no solamente fue oponerse a una monarquía, a un reinado, así porque sí, no, todo tenía una forma de ser. Y pues yo tengo aquí en mis manos un libro buenísimo, buenísimo, está en inglés, American Providence History. Está Tienes en que inglés. prestármelo. Es un tesoro, Michelle. Los tesoros se comparten. Y estaba leyendo un poco de la historia americana y antes de como llegar al punto de pelear, de decidirse pelear por la libertad y, y contrarrestar la opresión, se habla de el gran despertar, el gran avivamiento entre 1740 y 1760. Hubo una revolución antes de la revolución de las armas y decir no más, hubo una revolución interna en los americanos. Y es lo que George Washington, tú dijiste ahí con George Washington, porque George Washington entendía que el cristianismo o la religión va muy ligada con el gobierno civil, no se pueden separar. La única forma de entender la libertad, la única forma de entender las ideas que motivan a oponerse a la opresión del hombre sobre el mismo hombre, es entender las ideas bíblicas. Hay que entender la cosmovisión bíblica acerca de libertad para poder realmente levantar las grandes virtudes que pues los americanos o los padres fundadores mostraron en su defensa nacional, en su defensa de los principios. Porque para uno poder luchar por la libertad externa, o sea, la libertad de opresión de un gobierno, pues primero tiene que entender la libertad interna, la libertad religiosa. Si uno no entiende ese concepto bíblico, va a ser muy complicado uno pararse a defender cualquier causa. Y en los Estados Unidos, ustedes recuerdan que cuando comenzó Estados Unidos en 1620, habían, se comenzaron a desarrollar 13 colonias. 13 colonias que no estaban unidas. Cada quien estaba tratando de surgir, cada quien estaba tratando de fortalecerse localmente como colonia y tratando de sobrevivir y desarrollarse. Pero, ¿qué los une? ¿Qué es lo que une a estas 13 colonias? En primera instancia, lo que los une es Dios. La idea bíblica. Dice la historia que se comenzó se veía en ese tiempo, era algo maravilloso que ocurría, era que por todas partes donde iban
se escuchaba la gente cantando, la gente orando, la gente se congregaba, era como, hubo un despertar espiritual primero en las colonias y esto los unió con una causa, la causa de la libertad, para luego tomar las armas y oponerse a que Inglaterra siguiera oprimiéndolos como personas libres e independientes. A mí me gustó mucho esa parte de, creo que, ¿quién escribe? Bueno, no sé si es Samuel Adams, que escribe lo que estaba pasando en ese tiempo eh, antes de iniciar, eh, antes de ellos de decidir, porque ellos deciden que van a pelear por ser independientes en julio de 1776, pero en los años anteriores todo fue un proceso para unirse y entender el concepto de libertad. Pero lo que los une nuevamente no solamente son ideas del hombre, sino los une los principios de libertad bíblica, la libertad bíblica, lo que dice la Biblia. Y todas las colonias comenzaron a leer, a practicar en sus vidas, en sus colonias, los principios de bíblicos del cristianismo. Entonces, esto hizo despertar. Cuando pasa esto, se despierta lo que llama patriotismo. Patriotismo. La gente se da cuenta de que no puede permitir que otra nación los esclavice. No pueden permitir que abusen de ellos, que les quiten su propiedad privada. Y entonces, pero esto nace de esa idea de libertad bíblica. Entonces, dice la narración de la historia que era algo muy, muy bonito que ocurría cuando caminaban por las calles de cada ciudad. La gente estaba leyendo la Biblia, la gente estaba cantando salmos, la gente estaba orando, en fin, era algo dice la narración que era algo como que hoy todo el mundo estuviera contagiado con las cosas de Dios. Y esto fue lo que trajo esa unión entre las colonias. La unión primero fue la unión de las ideas del cristianismo, el concepto de libertad. Y para George Washington, primer presidente de los Estados Unidos, para él esto es muy claro. Por eso él no hace ninguna separación. Él no hace ninguna separación. La religión, el cristianismo, es lo que mueve. El cristianismo es lo que permite que se establezca dentro del gobierno civil las ideas correctas, señorita Michelle. Sí, Molly, y yo creo que como tú hablas, detrás de este hecho que pasó, este hecho de libertad, como tú dices, hay un porqué y es la filosofía que venía en cada una de estas personas. Y yo creo que también podemos hablar de aquellos que escribieron como tal la Declaración de Independencia, porque son personas que tenían un entendimiento claro de los principios bíblicos. Y yo creo que en este momento nosotros no podemos debatir si eran cristianos o no, sino que debemos simplemente fijarnos en sus ideas bíblicas. Y es que, por ejemplo, podemos ver la vida de Jefferson, que fue quien realmente escribió, y cuando lo escribió, tal vez él no era aquel cristiano ejemplar, pero realmente tenía en su conciencia la idea de, bueno, el individuo tiene estas 6 libertades y debemos defenderlas. Y algo muy interesante es el hecho de que no fue solamente él quien escribió, sino también hubo unos aditivos de parte de Adams. Y yo me gustaría leer el aditivo que históricamente tenemos que él dijo, y es que Claro. él propuso, yo creo que habría que añadir la frase que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables. Así que Adams instituyó y agregó históricamente el diploma de independencia el hecho de que tenemos un creador y que ese creador nos da ciertos derechos que son inalienables. Y después Benjamin Franklin dijo, al final deberíamos incluir la frase con absoluta confianza en la protección de la divina providencia.
Así que cuando vamos a leer como tal esta carta, no nos vamos a encontrar con un panfleto humanista, sino que nos vamos a encontrar con un panfleto que habla de que sus creadores confiaban en que había una divina providencia, en que había un creador y que este creador y divina providencia era el que los dotaba de la capacidad de ser libres. Y esto lo vemos en lo que quedó históricamente escrito. Por lo tanto, lo que queda históricamente escrito no puede ser negado, sino que tenemos pruebas contundentes de que la libertad surgió por las ideas bíblicas que había en la cabeza de estos hombres. Chévere, tremendo. Yo que estoy leyendo algo que hablan de Samuel Adams, que fue muy importante. Dice que no solamente Samuel Adams entendió los principios sobre los cuales la revolución de América tuvo sus bases, pero también él vio que en orden de tener la independencia, estas ideas deben de realizarse para que las colonias pudieran promover la libertad. Y dice que Samuel Adams trabajó por 20 años promoviendo la causa de la libertad. Esto me llama mucho la atención a mí, porque, o sea, pelear y entender libertad no es mágico. Para que la gente entienda, en este caso Samuel Adams trabajó 20 años enseñando una cosa que ellos hicieron, porque en ese tiempo recuerda que no había internet ni WhatsApp. Ahí la correspondencia se iba en caballo o en paloma y orando para que el gavilán no se coma la paloma y el mensaje llega. O que el jinete que va en el caballo, los indios o no lo maten en el camino y que el mensaje llegue. No es como hoy en día, ¿no? Pero una de las cosas que Samuel Adams hizo e inició para traer la unidad entre todas las 13 colonias de los Estados Unidos fue lo que llama comités de correspondencia. O sea, él comenzó, armó un equipo de correspondencia para mandar cartas, cartas no necesariamente filosóficas, humanas, sino cartas donde se enseñaba lo que la Biblia hablaba en cuanto a la idea de libertad. Entonces, Samuel Adams por 20 años estuvo promoviendo la causa de la libertad. Dice que en 1772 Samuel Adams propuso ese comité de correspondencia para que se estableciera en todas las colonias, porque su deseo era que todo mundo fuera educado, oiga bien, todo mundo fuera educado y que entendieran las razones de sus derechos políticos. Esto es importante, mire, que entendieran las razones de sus derechos políticos basados sobre principios bíblicos. Wow, eso me parece a mí tenaz. No solamente entender que yo tengo derechos, sí, hay derechos, pero los derechos están basados en qué? ¿Basados en qué? Pueden estar basados en una filosofía del hombre, pueden estar basados en como hoy en día, que la gente, todo el mundo pide derechos y exige sus derechos y pelea por sus derechos, pero están pidiendo cosas que están fuera de orden, que están fuera de control, cosas que están fuera de las ideas correctas de una sociedad libre. Y entonces piden derechos al gobierno y el gobierno le da derechos, se los concede, pero son derechos que los llevan a la esclavitud, derechos que le llevan a quitar su propiedad privada, por no entender lo que en la Biblia, los principios bíblicos de libertad. Eso me gusta, ¿no? Razones de los derechos, de la política, de las comisiones políticas basadas sobre principios bíblicos. Entonces, la idea primaria de lo que celebra hoy Estados Unidos, pues su idea primaria está basada en la Biblia. Y por entender la Biblia, entonces ellos separan. Y el 4 de julio de 1776, ellos deciden, bueno, aquí la historia dice, habla de julio de 1776,
Dice que durante el primer día de julio de 1776, el Congreso Continental de los Estados Unidos estaba considerando uno de los eventos históricos más importantes de todos los tiempos, la declaración de las 13 colonias de convertirse en una nación nueva en los Estados Unidos de América. O sea, eso para llegar al punto de ya declararse, somos independientes, vamos a convertirnos en nación, eso pasó un proceso. Ustedes recuerdan que los peregrinos llegan a Estados Unidos en 1620, y ahora estamos hablando de 1720, 1740, 1760, y llegamos a 1776. Pasaron muchos años, claro. Desde 1620 en adelante comenzaron a establecerse las colonias, comenzaron a llegar personas a América de Inglaterra y de otras partes del mundo, y la gente comenzó a establecer ciudades, comenzó a establecer lugares donde vivir y desarrollarse, pero vienen tratando de liberarse de un gobierno despótico, como era el gobierno en el tiempo de Inglaterra. Y en 1620 ocurre algo muy importante, porque se habla de que llegó el barco llamado el Mayflower, y ellos ahí en ese barco hacen la primera constitución escrita entre personas. Una cosa muy importante es que todos los que venían en el barco no eran cristianos. Esa es otra cosa importante. Venían huyendo de Inglaterra a una tierra nueva y difícil, pero antes de bajarse del barco, ellos dicen, bueno, ok, ya llegamos, ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No podemos hacer lo que queremos, tenemos que hacer cosas que sostengan la libertad que tanto buscamos. Y pues hablaron antes de bajar del barco, explicaron, y todos firmaron que se sometían a Dios como rey, que se sometían a la ley bíblica de la libertad para el beneficio de esta nueva nación que se levantaba, se iniciaba en 1620, pero es un proceso largo, de 1620 a 1776. ¿Cuántos años estamos hablando, Michelle? 20, 80, 100, 106 años. ¿Cuántos años? Más o menos. No tenía la cuenta exacta, pero sí más o menos. El Sí, punto es que pero más de 100 años ujú, en donde se está estableciendo la nación como tal y tratando de lidiar con un gobierno déspota, un gobierno de Inglaterra que quiere controlarlos, y pues ellos trataban de llevársela bien con Inglaterra, pero ya después de tanto tiempo dijeron no, no más. Nosotros estamos aquí en una nueva tierra, un nuevo país, y hemos fundado un nuevo país, estamos lejos y nosotros hemos venido aquí, y aquí nuestro rey es Dios. Por lo tanto ya es tiempo de considerarnos como una nación y poder ser libres de creer y de aplicar los principios sin ninguna intervención extranjera sobre nosotros. Entonces pasan muchos años y eso es lo que ocurre con Estados Unidos. Y hoy 4 de julio, pues ese evento de 76, porque también otra cosa importante es que en el 76, pues se dio el grito o se disparó la primera bala, la bala, para que se iba a pelear contra Inglaterra, pero en el 76 y más o menos en el 81, como 5 años después, es que ellos logran sacar a todo el ejército inglés, vencer al ejército inglés en tierra norteamericana. Y en adelante, entonces ellos establecen como una nación. Pero lo que yo quiero decir es que ninguna nación del mundo, escuche bien, ninguna nación del mundo hasta entonces, ninguna nación del mundo se había atrevido a pelear en contra de otra nación
que los tenía manipulados y que los tenía como esclavos. Y en el 76 comenzó un proceso en todas las naciones del mundo, como ejemplo, mirando a ejemplo a Estados Unidos, que pelearon, porque los americanos en Estados Unidos eran más poquitos que los ingleses, que el ejército inglés. Eran más poquitos, pero ellos pelearon y vencieron y se hicieron independientes. Y así, entonces, las demás naciones del mundo, incluyendo Colombia, entonces decidimos que no íbamos a permitir que otra nación nos gobernara, que fuéramos libres. Por eso, si usted mira las fechas de otros países, las fechas de todos los países del mundo, de su grito de independencia, comienza después de 1776. Nosotros somos 1810, 20 de julio de 1810. Y ahí fue el grito, ¿no? Porque recuerde que realmente la independencia total fue en 1819, pero igual que Estados Unidos, 1776 dicen no más y 5 años después son libres. Nosotros comenzamos en 1810, 9 años, lo que llaman la patria boba, y en el 19 entonces ya nos liberamos totalmente de este gobierno extranjero. Pero Estados Unidos es demasiado importante en la línea del tiempo, en la historia de la libertad de las naciones. Estados Unidos marca siempre ¿cómo se dice? Un punto clave. Estados Unidos siempre marca un derrotero a seguir, porque ellos entienden las ideas claras de libertad, Michelle. Sí, Molly, por esas ideas claras que como tú hablas influenciaron a muchos otros países, es que también podemos decir que Colombia pudo, como tú lo dijiste, recibir también su independencia a través de nuevo, muchos individuos que comprendieron que no debían estar bajo el reinado de otros, sino que debían ser libres en cuanto a la libertad que pues Dios les había dado como nación. Y por eso es que podemos hablar de nuestra propia independencia y, bueno, a partir de esta independencia también sale, pues, las constituciones que hemos tenido, hablando de las de 1800 hasta las de 1900, pero todas ellas con estas ideas de libertad que aunque parece que cada vez que sale una nueva como que se distorsiona un poco, realmente todas estas ideas partieron de la idea de que el hombre necesita una ley, pero esa ley ya fue dada, ya tenemos un modelo que es la Biblia. Así es. Estaba leyendo algo sobre Benjamin Franklin. Recuerden que Benjamin Franklin entiende el concepto de libertad y el hombre dice, rebelarse contra la tiranía es obediencia a Dios. Para que una persona diga eso, porque tiene que entiende, es una persona cristiana que entiende las ideas de libertad y fácilmente no se deja criticar. De que una palabra, algo que dijo Benjamin Franklin antes de declarar la guerra a Inglaterra en 1776, dice Benjamín, sí, nosotros debemos estar o nos colgamos unidos o seremos colgados separadamente. Algo me pareció muy interesante esto, ¿no? Dice, o nos cuelgan a todos, vamos todos y nos cuelgan, y si no estamos juntos, de todas maneras nos van a colgar en cada rinconcito donde estemos. Y fíjate que todos los que firmaron la Declaración de Independencia, ellos fueron perseguidos. A muchos de ellos fueron colgados, asesinados. Los perseguían por haber firmado, pues los perseguía Inglaterra por haber firmado la Declaración de Independencia. Durante el tiempo de guerra, en Inglaterra, los ingleses, los soldados ingleses, los perseguían, les quitaron sus tierras, bueno, a la familia no la dejaban tranquila. Era gente que al firmar esa declaración de independencia estaba casi firmando su documento de muerte. ¿Por qué estas personas firmaron eso? Firmaron, listo, sabiendo que al firmar que iban a pelear para ser libres, estaban firmando que iban a morir.
Entonces no fue algo así mágico, no, fue algo pensado, fue algo entendiendo los principios del reino de Dios, que si hay que luchar para que haya, para que la libertad se establezca en la nación, como cristianos, lucharemos, y si tenemos que morir por esta causa, moriremos. Y ciertamente, muchos de ellos murieron, muchos de ellos fueron directamente perseguidos, porque tú sabes que cuando los opresores se dan cuenta que alguien está en contra, lo primero que hacen es perseguir al que está en contra de ellos. O sea, ¿cómo hacemos callar a esta persona? ¿Cómo la hacemos callar? ¿Cómo hacemos para que esta gente, cómo los que enmudecemos y así, así ellos no mueven a las demás personas para que luchen? Esa es una idea latente en estos tiempos, también siglo XXI, porque cuando alguien levanta su voz en pro de la libertad y en contra del mal, esa persona realmente está haciendo una declaración muy amplia y va a ser uno de los primeros que va a ser perseguido. Quieren callarlo para que no siga iluminando la mente de las personas para que se rebelen en contra de la opresión. Michelle. Sí, Molly, ya orientando también a otro de los temas que queríamos tratar hoy, hablamos también de que, bueno, podemos ver en en este panfleto de libertades, podemos ver una libertad muy importante que es la libertad de conciencia que está en cada individuo. Y a partir de esta libertad de conciencia podemos hablar entonces la libertad también religiosa y de culto que cada uno de nosotros tenemos gracias a pues las ideas de libertad como tal. Y por eso es que podemos hablar que aquí en Colombia también se instituyeron estas libertades. Y algo interesante es el hecho de que, bueno, aquí estoy leyendo un ensayo que habla acerca de por qué se habló primero en Colombia de la libertad religiosa o cómo empezó este movimiento o de dónde provenía. Y es que, según este ensayo, el razonamiento partía de que había que tener tolerancia. Y esa tolerancia significaba pues respetar la libertad de conciencia de la sociedad. Y de igual manera, eso permitía ver la lectura de tolerancia religiosa como una heredera de la reforma protestante. Así que esta libertad religiosa proviene tanto de la reforma protestante como de la lectura y entendimiento de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Y hablamos de pensadores como John Locke, pero también hablamos de pensadores como Jefferson. Así que así es como se instituyó aquí la libertad de conciencia y por lo tanto la libertad religiosa. Claro, entonces esto es un proceso, ¿no? Nada es así que surgió por surgir y que pasó porque pasó, como en Colombia, ¿no? Que Petro ganó y ganó porque no sabemos por qué ganó, sí sabemos por qué ganó. Es un proceso de adoctrinar a las personas, ha sido muchos años ellos involucrados en política y hasta que logran sus objetivos. Entonces, nada es así fácil. Hablando de la otra parte, ¿no? ¿Ya? Que tú introduces la libertad religiosa, pues el concepto de libertad religiosa, tristemente, está mal interpretado en nuestra Colombia, en nuestra Latinoamérica, porque como estábamos diciendo, que la libertad civil tiene sus bases en la libertad religiosa. Y el dilema grave que tiene pues, Colombia y que está celebrando hoy aquí en Colombia, 4 de julio, se celebra por decreto. El decreto lo colocó el presidente. Aquí lo tengo, el 4 de julio de 1779, este no es, estoy leyendo los Estados No, Unidos. pues, esto sí El no estoy mal. decreto presidencial lo tengo aquí. Fíjate que aquí está, decreto 1079 de 2016, por medio del cual se declara el 4 de julio de cada año como el Día Nacional de la Libertad Religiosa y de Culto en Colombia. Bueno, yo tengo mucho que decir en cuanto a esto, porque los cristianos estamos celebrando por lo alto, celebrando el día que el gobierno nos concedió
el gobierno nos concedió a los cristianos el 4 de julio para celebrar que somos libres religiosamente. Pues quiero decirle que cuando el gobierno mete su mano y dice eso, ya no somos libres. ¿Qué le parece? Parece como una... ¿Qué está hablando, Ricardo? ¿Cómo así? El gobierno está diciendo que podemos celebrar un día nacional y ahora usted dice que eso es esclavitud. Sí, señores, es esclavitud. Porque el derecho a celebrar la libertad religiosa no lo da un gobierno. ¿Quién dijo eso? Ese derecho ya ha sido dado por Dios. Ya Dios, nosotros somos libres de creer, tenemos libertad de conciencia y cada quien es libre de creer y adorar lo que considere que debe hacer sin ninguna fuerza, sin ninguna imposición externa. Es un derecho que Dios ha dado al hombre. O sea, no es el Estado garante, el Estado todopoderoso, el Estado que dice, bueno, cristianos, ahora ustedes pueden este día celebrar su libertad religiosa. Ya no es libertad. Voy a decirle, mire, así como el gobierno dijo que el 4 de julio se celebra la libertad religiosa, este próximo gobierno de Petro puede decir, olvídense, eso se acaba. Y es un decreto y dice, no más. Aquí nadie más va a celebrar libertad religiosa, aquí nadie va a celebrar cristianismo por decreto. Porque, y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con el cristianismo? ¿Qué va a ocurrir? Entonces, esta es un arma de doble filo para los cristianos, porque se celebra ahora. Ahora, yo quiero decirle a ustedes que en la Constitución está, ya está en la Constitución de nuestro país, el artículo 19 de la Constitución. Aquí tengo la Constitución Política de Colombia, la del 91. Y el artículo 19 dice, se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. Aquí está artículo 19 de la Constitución de nuestro país. Entonces, ya la Constitución ha dado una garantía. Pues debe ser así, ¿no? Debe ser así. Pero cuando comience a ir adelante a hacerse decretos o hacer lo que se llama políticas públicas de las políticas públicas de religiosas, porque estamos hablando, nosotros hicimos un programa que se llama Política Pública Integral de Libertad Religiosa y de Cultos. Cuando ya comienza a hacerse documentitos como estos, en donde se colocan políticas, o sea, leyes, ya la libertad se acaba, comienza a acabarse, porque ya comienzan a regular qué debes hacer, qué no debes hacer, cuándo reunirte, cuándo no reunirte. Yo creo que nosotros debemos celebrar todos los días, celebrar que podemos creer en Dios, celebrar de que podemos tener la Biblia, celebrar que podemos ayudar a otras personas, celebrar que podemos reunirnos a adorar. Pero no debe ser un evento especial de celebración porque el gobierno todo por eso nos concedió un día. Ahora, por esa razón, cuando uno se mete con estas ideas así tan irregulares, tan fuera de la Biblia, ahí donde todo el mundo comienza a pedir sus derechos. Ay, que los evangélicos pidieron derecho de un día para celebrar la libertad religiosa. Pues miren la sorpresa. Los gays les decretaron un mes. Un mes. Nosotros tenemos un día y los gays tienen un mes, lo que llaman el orgullo gay. Y así cualquier maldad, cualquier cosa mala, torcida, entonces comienzan a pedir permiso al gobierno y el gobierno comienza a decirles, le concedo un día, le concedo un mes, le concedo permiso. ¿Cómo así?
¿Cómo así que le concedo si estos derechos no los da el Estado, no los da un gobierno, no los da un presidente, no los da ninguna constitución humana? Ya eso ha sido dado directamente por Dios, Michelle. Ujú. Sí, Molly, por eso es que hablamos de cómo se distorsionaron estas ideas que partieron de una idea correcta y es que el individuo tiene libertad de conciencia y luego se desviaron a las políticas públicas en las cuales se hablan de que entonces el Estado debe hacer cosas para que el individuo tenga esta libertad de conciencia y esta libertad de elegir. Y todo esto se dio porque se ha distorsionado la idea de relación de religión con el gobierno. Y es que, aunque Washington entendía que no pueden existir esas dos separadas, ahora entendemos, o el entendimiento que está en el mundo, es que el Estado provee la religión y provee la libertad y provee la libertad de conciencia incluso. Y por eso es que hoy vemos, como tú lo viste en el librito, tantas políticas públicas en las cuales se hablan de que la religión es simplemente una entidad social que ayuda, que hace bien, entonces permitámosla como porque ayuda a la sociedad. Y por eso se empieza a restringir con leyes, con proyectos, con ideas y con las mesas nacionales de asuntos religiosos que tenemos ahora en Colombia, en las cuales todo el tiempo se está viendo qué se está enseñando y se está regulando y se está hablando y se está llegando a un diálogo para que todo sea aceptable según el estándar que da el gobierno. Yo estaba pensando, oye, pues yo soy un amo la libertad, enseño la libertad. ¿Y por qué hoy, que es 4 de julio, yo no he hecho nada para celebrar el Día Nacional, la actividad religiosa? Y es porque eso no cabe en mi mente, sencillamente. Eso no es parte de un programa cristiano, no es parte de un programa de una persona libre o de una sociedad libre. Eso es programa de un gobierno. Cuando el gobierno controla, cuando el gobierno es el que controla, el gobierno es el que le dice cuándo usted debe celebrar y cuándo no debe celebrar. Muy triste. Los legisladores, nuestros congresistas, eso es lo que han hecho. Y lo sacan como una victoria. Uy, sacamos una ley de la República. Hicimos que el presidente hiciera un decreto a favor nuestro. ¿Qué? Cuando usted o cuando un gobernante comienza a decretar sobre una organización determinada, eso significa que lo que quiere es esclavizarla. Entonces, ese cuentito, bueno, ya está montado aquí en Colombia, el día que es 4 de julio, la celebración, pero tenemos que seguir enseñando y tenemos que seguir proclamando que lo que nos une no es un día específico, nos une los principios de libertad, los principios de libertad basados en los principios bíblicos, los principios de economía basados en principios bíblicos, los principios de unidad basados en principios bíblicos, los principios de gobierno, porque el gobierno, la ley, tiene que tener sus bases en los principios bíblicos. Por eso es que no se puede separar. O sea, los gobiernos comunistas, socialistas, ellos quieren decir separación de religión y del Estado, están separados. Y nosotros aquí, como gobierno, vamos a legislar para ustedes. ¿Cómo así? Eso no tiene sentido. Si los principios bíblicos son la base, son el fundamento para legislar. Los principios bíblicos, la Biblia es la que nos guía para legislar sobre cualquier cosa dentro de la sociedad. Pero bueno, estamos celebrando, Michelle, estamos celebrando dos cosas importantes. 4 de julio, Día de Independencia, histórico. Debemos tenerlo en cuenta, debemos enseñar a nuestros niños, porque el 4 de julio, la independencia de Estados Unidos fue lo que causó que el resto de las naciones del mundo lucharan por su libertad. Que hasta ahora se ha tergiversado y dañado las ideas, claro, como causa de separarse de los principios bíblicos. Dale. Así es, Molly. Y bueno, el tiempo se va muy, muy rápido, pero pues la verdad es que lo que queremos dejar de todo este tiempo
pues de hablar y de compartir también de estas celebraciones es la idea de la libertad que solamente Jesús nos dio y que como por lo tanto, ya que somos libres, que podamos vivir como libres, que podamos someternos solamente a Dios y realmente tener este entendimiento de que todas estas políticas y leyes que buscan es restringir y como poner todos bajo un estándar, nos hacen es un daño. Así que por eso es que debemos de verdad ser vigilantes frente a nuestra libertad, porque la libertad es algo que se debe conservar y debemos vigilar. Somos libres no porque el gobierno dice que somos libres. Somos libres no por una ley de la República. Somos libres no por un decreto de la República. Somos libres porque Dios nos hizo libres y nos ha dado derechos para que podamos disfrutar de la libertad que Él selló al enviar a su Hijo Jesucristo en la cruz. Pues bueno, chévere, apasionante el tema, porque lo cambiamos, ¿no? Hoy, dentro de 8 días, el próximo miércoles hablaremos sobre el tema que teníamos La pendiente, la posmodernidad y el cristianismo. posmodernidad y el cristianismo. Gracias por acompañarnos a todos hoy, los que están en vivo, los que nos verán. Gracias, recuerden, estamos aquí todos los lunes y los miércoles a las 4 de la tarde. Nos despedimos. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones. Bendiciones.